Buenos días, estudiantes. Espero que cada uno de ustedes se encuentren bien de salud. El día de hoy, jueves 21 de mayo, vamos a seguir trabajando con las actividades de esta semana 7. Muy bien, entonces continuamos con día 4. El día de hoy vamos a trabajar la actividad Practicamos la escucha activa y juegos para desarrollar confianza. Muy bien, en esta actividad recordamos que en la semana anterior, como también en las actividades anteriores, aprendiste cómo reacciona tu cuerpo frente a los estímulos en un conflicto y a usar la respiración para regular tus emociones. Hoy aprenderás la importancia de escuchar activamente para poder buscar soluciones a los conflictos. Y nuestra meta de hoy reflexionará sobre la importancia de la escucha activa para solucionar conflictos. También realizarás actividades para desarrollar confianza y comunicarse adecuadamente. Bien, teniendo en cuenta que cuando hablamos con una o varias personas y nos ponemos a pensar que si la otra persona me está escuchando, es decir, si tenemos una atención mutua, significa que nos estamos escuchando. La escucha activa es hacerle sentir a la otra persona que la conversación nos interesa. Los movimientos del cuerpo, la mirada, la voz y los gestos también son formas de comunicar. En este caso tenemos algunas formas para tener una escucha activa. 1. Escucha con atención y mira a la persona que está hablando. 2. Observa y piensa, ¿qué crees que siente la otra persona? 3. Mantén la calma utilizando técnicas de respiración y relajación. Recordamos que en la actividad anterior también trabajamos esta técnica para resolver conflictos y tener una respuesta pacífica. 4. Formula preguntas cuando no entiendes lo que dice la otra persona. Entonces, muchas veces tenemos esta reacción o una percepción negativa porque no escuché bien. 5. Expresa tus palabras lo que la otra persona te dijo. Es decir, vas a expresar con tus propias palabras. 6. Usa el lenguaje no verbal para demostrar que estás escuchando. Entonces, tener en cuenta estos pasos. Realiza esta actividad con apoyo de un familiar. Y para ello vamos a tener formuladas las preguntas. ¿Cómo le demuestras a alguien que lo estás escuchando? ¿Cómo te sientes cuando alguien demuestra que te escucha? ¿Cómo te sientes cuando alguien no te escucha? ¿Saben qué es el lenguaje no verbal? Entonces, con el familiar que está a tu lado, puede ser mamá, papá o hermano, vamos a responder estas preguntas. Y sabiendo que las personas expresamos nuestras ideas, opiniones y emociones con las palabras, es decir, mediante el lenguaje verbal. Pero también comunicamos mucho con nuestros gestos, nuestra postura, la forma en la que miramos a las personas, es decir, mediante el lenguaje no verbal. Quedando en claro que el lenguaje verbal es cuando
converso, dialogo, mediante las palabras puedo comunicarme. Y el lenguaje no verbal son los gestos que realizamos. Aquí tenemos una experiencia de escucha. Entonces vamos a realizar, es decir, vamos a pensar, dice, en un recuerdo bonito para contárselo brevemente a tu familiar. Puede ser un cumpleaños, una salida al parque, una visita de tu abuela o abuelo, o puede ser un paseo a la playa. Y pídele que demuestre de todas las formas posibles que te está escuchando con atención. Detente a la mitad del relato. Pídele que demuestre que no te está escuchando. Cuando termines de contar tu recuerdo, comenta con tu familiar qué manifestaciones del lenguaje verbal o no verbal te demostraron que te escuchaba o no te escuchaba. También dialoga sobre cómo te sentiste en ambos momentos. Con base en tu experiencia, completa el siguiente cuadro. Puede ser en el cuaderno que estás trabajando o en las hojas para guardar en el archivador. Entonces, desarrollamos este cuadro sobre el lenguaje verbal y lenguaje no verbal. Es decir, cuando demostró que estaba escuchando. Y también otro, en la otra columna, cuando demuestra que no escuchaba. ¿Cuándo? ¿En qué momento? Entonces eso lo van a anotar con el familiar que vienes trabajando. A continuación, trabaja la ficha, la escucha activa, con toda tu familia. Luego de trabajar la ficha, compartan cómo se sintieron al practicar la escucha activa. Qué importante es escuchar a la otra persona. Posteriormente, vamos a tener en cuenta la reflexión. ¿Con quién? Con el familiar que me apoya en los trabajos, ¿no?, que vengo realizando. ¿Es fácil realizar la escucha activa? ¿Por qué? ¿Por qué es importante practicar la escucha activa? ¿Cómo puede ayudar la escucha activa en situaciones de conflicto? Entonces, todo esto, estas preguntas, voy a conversar, voy a realizarlo con el familiar que viene apoyando. Entonces, ¿cómo te habrás dado cuenta? Para expresar las emociones y realizar la escucha activa, es necesario que tengamos confianza entre familiares. Siempre que lo necesites, conversa con la persona de la familia a quien le tengas más confianza. Siempre en casa hay alguien que más confío. Puede ser mamá, papá, el hermano, la abuelita, etcétera, ¿no? Siempre hay una persona que confío más. Y algunas formas de desarrollar confianza en la familia son las siguientes. Participar en conversaciones o juegos y compartir actividades con la preparación de los alimentos, la elaboración de objetos, bailar en grupo, hacer coreografías, etcétera, ¿no? Entonces, en ese momento yo encuentro a esa persona y también le brindo confianza. Entonces, continuamos. En las semanas anteriores hemos propuesto algunas actividades familiares que se pueden realizar para desarrollar mayor confianza en la familia. A continuación, te presentamos un juego y una actividad que también puede ayudar. Es importante tener una confianza en la familia, compartir los juegos. En todo momento siempre es importante el diálogo, la escucha activa. Muy bien, en juego número 1, el teléfono malogrado. Como vemos aquí en el gráfico, cada familia se organiza y
busca comunicar una historia o puede ser una adivinanza, etc. Y la persona que está escuchando comunica a la persona que está al lado. Y posteriormente se va distorsionando el mensaje, ¿no? El comunicado. Y de acuerdo a ello, continuamos hasta terminar el último integrante de la familia. También tenemos el juego que cada uno de ustedes deben de conocer, Simón dice. Entonces, esto ya se trabaja de manera cooperativa. Entonces, uno de los integrantes de la familia da la orden, Simón dice que todos bailen. Entonces, cada integrante que va escuchando va realizando las acciones, o puede ser en grupo, puede ser la actividad personal, y depende de cada acuerdo familiar que realiza. Para terminar, reflexiona con tu familia a partir de la siguiente pregunta. ¿Qué otras actividades podemos realizar para seguir desarrollando mayor confianza en nuestra familia? Entonces ya esto es como una tarea, una actividad que tú puedas pensar, ¿no? ¿Qué otras actividades puedo realizar? Y acá algunas sugerencias. Te sugerimos algunas. Realizar juegos de mesa, jugar vóley con un globo, jugar a las charadas, compartir adivinanzas, trabalenguas o inventar coreografía. Muy bien, estudiantes, el día de hoy finalizamos en el área de comunicación personal y con los juegos también tenemos en el área de arte y creatividad. Muy bien, que tengan un buen día. Nos vemos mañana.